Hola, bienvenido al canal de bendición para las naciones de la tierra. Yo soy PX Panitori y quédate hasta el final del vídeo si quieres descubrir cómo está creada la matriz, porque siempre es bueno saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. ¿Se ha tomado sus calmantes? Yo por la mañana me tomo mi tila porque el café me pone los nervios. No se olvide de suscribirse si no lo ha hecho aún. Y déjalo en caso, porque así le asestarás un tremendo tablazo a las tinieblas en el poderoso nombre de Jesús. En los tiempos actuales la gente ya no suele mirar las estrellas, aunque haya muchas personas que sí que les interesa el espacio y mirar los planetas y las estrellas. Sí que es verdad que se ha perdido un poco el mirar arriba porque el sistema nos ha educado para que estemos mirando pantallas y que nos apartemos de un mundo sobrenatural y que nos creamos que en realidad ese mundo es una fantasía y que no existe. Pero también hay mucha gente que consulta a astrólogos y videntes, que en realidad quiere decir que esa gente sí que saben que los astros y sus ciclos nos influyen en nuestras vidas. Pero sí que la conexión en realidad de que tengas la creencia bien instaurada de que los astros sí que influyen verdaderamente, no es que no quiere decir que porque te guste ver el tarot en vídeos, pues que lo tengas bien integrado. Que por cierto, el tarot viene del padre de Abraham, que era Taré, que creían en muchos dioses y eran astrólogos y ellos inventaron el tarot. La gente que consulta el tarot sí que saben perfectamente cómo influyen los astros en la vida de los seres humanos, pero se ha perdido en mucha gente, la mayoría de la gente ha perdido la conexión con las estrellas. En las culturas antiguas esto estaba bien arraigado porque todo lo que hacían y todo lo que construían estaba diseñado de acuerdo a los ciclos de, de diferentes estrellas o como ellos observaban el ciclo de la vida, ¿no? Y para eso diseñaron, por ejemplo, calendarios como los mayas, que hicieron el calendario Tolkien, que era una cuenta de 260 días que se guiaba por el ciclo de Venus y lo dividían en periodos de 20 días de 13. O sea, eran 20 periodos de 13 días, por ejemplo. Y eso era porque nosotros en el cuerpo humano tenemos 20 dedos y tenemos 13 articulaciones. O sea, tenemos 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. Y eso quiere decir que ellos sabían que incluso nuestro diseño del cuerpo físico está relacionado con los ciclos del cosmos. Así que hasta los acontecimientos que hay en nuestra vida vienen dados por ciclos de las estrellas que a lo mejor, como estamos mirando aquí abajo las pantallas, pues no nos damos cuenta de que realmente están y suceden y pasan desapercibidos. Los egipcios, aunque sus pies eran de armas tomar, por ejemplo, eligieron el ciclo de otra estrella para hacer su calendario. Eligieron el calendario zodíaco, que por ejemplo era de 365 días. Y ellos mismos añadían al final del calendario 5 días para ajustarlo. Y la gente suele creer que todas las culturas antiguas hacían todos estos edificios y templos y que eran con un fin agrícola y para saber en qué punto tenían que sembrar o recolectar. Pero había
una importancia mucho más espiritual en esos ciclos que el simple hecho de saber cuándo tenían que, que plantar o hacer solo una tarea agrícola. Tenían mucha más importancia en sus vidas. Porque en realidad lo que querían con los templos era representar el cielo en la tierra. Por ejemplo, los egipcios ya vemos que las pirámides son el cinturón de Orión. Y por ejemplo en Teotihuacán pues quisieron hacer lo mismo, y Teotihuacán significa lugar donde se creaban dioses. Así que no solo era unos templos construidos para algo agrícola, sino que eran para algún tipo de cosa espiritual y de avance de conciencia. Eso, querían simplemente representar, simplemente no, porque es muy importante representar el cielo en la tierra, y en realidad era bajar el cielo a la tierra, ¿no? Manifestarlo, lo que hay en las estrellas, manifestarlo en la tierra. E incluso en la Edad Media y todas las construcciones que se han hecho, pues en realidad han seguido, parece que no, pero en la actualidad y en las épocas que se ha construido, por ejemplo, París, cuando lo diseñó Napoleón, pues seguían haciendo lo de las culturas antiguas, y todas las ciudades actuales y eso se diseñaban de acuerdo a ciclos de las estrellas. Parece que ahora en estos tiempos lo hemos olvidado, pero siguen haciéndolo. El World Trade Center también han hecho las 3 estrellas de Orión, y había 2 columnas que vinieron a ser una. O sea que lo siguen haciendo. Napoleón, por ejemplo, diseñó el Arco del Triunfo, y a él se le conocía como la Étoile, la estrella, y es porque cuando estuvo en Egipto pues cogió también el calendario zodíaco y él lo quiso plasmar en París, ¿no? Y alineó todo con los Campos Elíseos y también, por ejemplo, el Louvre, que parece ser un reloj, ¿no? En el que lo que quieren alcanzar es algún tipo de evolución espiritual, no simplemente marcar el ciclo de una estrella. Así que con esto te quiero decir que por ejemplo, las estrellas y las galaxias están diseñadas con una forma geométrica que es el toroide. Y está claro que el plano de lo que hay arriba es el plano de lo más pequeño. Hasta el último mosquito y la última hierba está diseñada con el patrón de la forma geométrica del toroide. No es casualidad que la forma que eligió Dios para crear las cosas se haya llamado toroide. En realidad su nombre es donde está la clave para descubrir un poco lo que es incluso Dios, ¿no? Y cómo manifestar su reino. Porque toroide viene de la palabra toro, y en realidad viene de la constelación de Tauro, que rige las cuerdas vocales, y que nuestras cuerdas son las que mediante la palabra y el sonido generan la manifestación externa. Por ejemplo, la Torá, el libro de la creación, ¿no? Para los hebreos, los 5 primeros libros se llaman la Torá, y no es por casualidad, ¿no? Que venga el nombre de toro. Las primeras letras que se escribieron, los primeros humanos, la primera letra vino del símbolo femenino del útero, ¿no? Que era un triángulo hacia abajo, y que por cierto el símbolo, bueno, el aparato reproductor femenino tiene forma de cabeza de toro, ¿no? El útero, esto es Aries, que rige los ovarios, y esto parece una cabeza de una vaca, como en la India, ¿no? Que las vacas son sagradas. Y de este símbolo es de donde vino, se tumbó, y entonces apareció la letra alfa.
Y en realidad la palabra toro pues tiene la letra O, que es igual a la omega. Es como si nos estuvieran diciendo mediante estas letras que el principio de todo fue, que fue Dios el que creó todo, pues que viene del toro, ¿no? Así que es un símbolo muy importante. Luego, por ejemplo, también hay que decir que en la materia todo lo crea el agua. Es como si el H2O fuera lo que imprime la materia, coge la energía que viene por el cosmos y como es una antena el agua, pues imprime la materia. Por eso tenemos que beber agua bien codificada, con información bien codificada, porque es el agua la que crea la materia en realidad. Y fíjate que las moléculas, por ejemplo, esto es el H2O, esto es el oxígeno, y se ponen las moléculas así. Aquí es el H2 y el H2 y aquí es el oxígeno, que en realidad ves que tiene forma de toro, ¿no? Que también es igual al símbolo que rige Tauro. Aquí nos están diciendo en los símbolos, ¿no? Pues que un poco el que creó todo, Dios, ¿no? Pues que viene del toro. Y el agua tiene dos antenas, que es como una antena. Por aquí coge una energía que gira en un sentido y por la otra despide una energía que gira en el sentido contrario. Y en realidad lo que hace es generar la forma del toroide, ¿no? Que es así. Bueno, espera. Son dos círculos bien hechos. Entonces, una antena pues lleva un sentido y la otra lleva otro sentido. Una gira de bógiro y otra de estrógiro. Y esto es lo que hace que se aniden los ifotones de luz y se pueda crear la materia. Por eso aquí tenemos una corteza, por ejemplo, en las frutas. Es una energía que entra por aquí y que la otra baja por aquí. Y por eso se crea esta corteza que está dura, ¿no? Si tú, por ejemplo, le cortas la piel y cortas por aquí, pues esta energía de fotones se filtra por aquí, entonces la fruta se pudre. El ser humano en realidad también es un toroide y tenemos un toroide que se comunica con las piernas y con los pies y las manos y tenemos otro en la cabeza. Y cuando tú rompes, cuando esta información está mal codificada, pues en realidad te pudres y te enfermas. Aquí podríamos explicar también, por ejemplo, la Tierra plana, ¿no? El misterio, porque si todo es un toroide, la Tierra, por ejemplo, son dos toroides conectados, ¿no? Porque la Tierra, para generar la vida y esta materia, la matrix donde vivimos, ha generado 4 elementos, ¿no? Entonces tiene 4 cadenas externas de energía, porque si no, solo habría 2 elementos. Por eso la Tierra son 2 toroides y por eso generan el fuego, el agua, la tierra y el aire. Porque los ifotones de luz se anidan en 4 cadenas laterales porque son 2 toroides conectados. Y, por ejemplo, en la Tierra, ¿no? Tenemos la corteza terrestre. Está claro que donde vivimos y hay corteza, que es donde se puede vivir, pues la generan esas 4 cadenas laterales. Y, por ejemplo, las telecomunicaciones pues siempre han tenido que rebotar la señal en las nubes o en otro barco o en algún punto
y para comunicarse de norte a sur. Así que quiere decir que la Tierra tiene forma de toroide. Puede que fluctúe, pero siempre tiene un agujero por arriba, otro por abajo y, y cuatro cadenas laterales de energía que hacen que se pueda crear la vida, ¿no? En realidad, donde vivimos. Así que necesitamos beber agua, porque si no hay agua en la mesénquima de las células, pues no se puede hacer bien el trabajo. El agua es la que imprime el software y la que hace que cojamos información de la que viene del espacio. Y, por ejemplo, vamos a explicar la matemática del toroide. Se puede explicar de esta manera. Si cortamos transversalmente el toroide, lo que nos aparece son dos círculos así unidos con la forma de la vésica de Piscis, que es donde en la iglesia, por ejemplo, dibujan a Cristo, ¿no? Como si estuviera dentro de una nave espacial. Y este fue el símbolo cuando se unen las células, por ejemplo, en la concepción, generan este símbolo. Y cuando se desdoblan, van generando toroides, ¿no? Con vésicas de Piscis en el centro. Y esta matemática, para entenderla mejor, me parece que fue el Carl Jung que dijo que, pues enseñó, me parece que fue él, la cuadratura del toroide, que es, en vez de utilizar dos círculos, utilizar dos cubos, para ver mejor cómo se explica la matriz, ¿no? Para eso tenemos el rombo dodecaédrico este, que ves, es como un cubo. En realidad son dos cubos que se entrelazan uno con otro y uno se hace más grande y engulle al otro, que se hace más pequeño. Y entonces es el giro del toroide que hace que con esas fuerzas se genere, con esa danza vorticial que tiene de un sentido horario y sentido antihorario, pues que se genere un pulso en el centro que reactiva la energía para que se renueve el toroide y, por ejemplo, se sucedan siempre el año con las estaciones y se renueve, ¿no? Y el Carl Jung pues dijo eso, ¿no? La cuadratura del toroide es el hipercubo, que en las peliculitas siempre están sacando pues el Tesseractor este, ¿no? Que es un cubo y que tiene poder, ¿no? Pues en realidad eso es el hipercubo y eso explica pues la matriz donde vivimos, que es un cubo, un lado es el espacio y otro es el tiempo. Es como si hubiera, pues podemos dibujar los cubos, ¿no? Y son dos cubos entrelazados por un punto. Son dos cubos, es lo mismo que los dos círculos, y en vez de generar pues la vésica de Piscis, generan aquí una especie de rombo, ¿no? Y este rombo tiene una matemática que, cuando ya lo puedes ver, es un cubo, pero cuando lo miras de aquí es un rombo. En realidad el rombo se va estirando y se va haciendo más cuadrado, ¿no? O sea, puede ser así y luego cuando se estira en otras partes del toroide, pues es un rombo más estirado. Esto lo demuestran muy bien los troncos de las palmeras, que se queda la forma así cuando van cortando hojas. Eso demuestra que este patrón existe, ¿no? De verdad. Entonces, aquí dentro del rombo hay tres franjas de números.
Y eso se necesita para saber cómo funciona exactamente la matemática del toroide. Dentro del cuadrado este, pues tenemos el número el 2, el 6, el 4, el 1, el 9, el 8, ¿cuáles? Faltan el 5, el 3 y el 7. Son como las dos, en realidad estos son las antenas del toroide, ¿no? Del hidrógeno. Una es este lado, otra es este y el centro es lo que sujeta todo. Es como las antenas que tienen, las antenas de móviles, tienen dos, una que emite así y otra al revés. Y esto es la toma de tierra, ¿no? Pues la toma de tierra es la que sujeta todo, que podéis ver, como puedes ver está el 6, el 9 y el 3, ¿no? Que son los números que Tesla dijo que tenían el secreto para gobernar la vibración del mundo, ¿no? Y como puedes ver, sí, aquí esta matemática demuestra que sí que es uno que disminuye y otro que aumenta, porque fíjate, este lado divide. O sea, 2 para 2 a 1. O sea, la mitad de 2, 1. La mitad de 1, 0,5. Por eso está el 5 aquí. Y el otro lado multiplica. O sea, 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 6 y 1, 16 igual a 7. O sea, un lado multiplica y el otro divide. Y es para que por un lado se estira el toroide y por otro se ensancha. Esto es como las columnas de Hachín y de Boaz. Y dentro, pues, bueno, en realidad es el Sol y la Luna. El Sol y la Luna son los astros que nos generan, que están girando, parece ser alrededor de la Tierra, porque la Tierra yo no veo que se mueva. Y son los que generan la cárcel esta de la matriz del tiempo, el espacio del tiempo, ¿no? Y en el medio es en realidad donde está el útero, ¿no? Por donde se sale. Por cierto, cuando mides la temperatura con los rayos de la luna, si mides la temperatura en la sombra, hay más calor que donde dan los rayos de la luna. Y el sol es al revés. Donde hay rayos de sol hay más temperatura y donde hay sombra hay menos temperatura. Que eso demuestra también pues, que es una antena que genera los dos giros, ¿no? Y, a ver, en realidad los dos cubos que tiene la matriz, pues uno es el tiempo y otro es el espacio. Y giran eternamente unidos por el número 6 y el 9, ¿no? Que son, pues por así decirlo, la serie masculina y serie femenina, ¿no? Que giran eternamente generando una danza que curiosamente es el número 69 y cuando pulsa quiere decir en realidad que el toroide ha hecho sexo, ¿no? Y da energía otra vez al toroide para que se renueve y en el centro pues se genera la vesica de Piscis, que en realidad es como una semilla. O sea, se vuelve a la semilla y se renueva la energía del toroide, y entonces puedes volver a plantar las plantas, ¿no? Porque se ha generado la semilla. Bueno, en realidad en la matriz y la propia matriz y todo lo que está creado tiene el patrón del toroide.
y viene del toro por todo lo que te he explicado. Parece ser que Dios tiene equivalencia con el toro. Haremos otros vídeos donde explicaremos en dónde vive. Hay gente que vive en un cubo y otros que viven en otro. Pero el Santo Grial son el 6, el 3 y el 9. Por cierto, no se olvide de suscribirse. Si ha llegado hasta este punto del vídeo y no lo ha hecho, suscríbase, porque si no merece cadena perpetua. Pues eso, todo en la matriz está formado por el toroide. Y incluso la propia matriz es un toroide. Y vivimos en una cárcel del espacio y el tiempo, que son los dos cubos. Y eso es lo que quería explicarte. Por ejemplo, en mi libro te explico esto un poco. Y por ejemplo, en esta foto de la iglesia que siempre aparece en Cristo y Dios, ¿no? ¿Ves cómo tienen una bola y cogen un palo cada uno? Pues en realidad esta imagen religiosa nos está demostrando lo que te estoy diciendo de el hidrógeno y el agua, bueno, el H2O, que tiene dos antenas y imprime la vida. La misma religión ya tiene esta matemática expresada con imágenes religiosas. Bebe mucha agua y para más información de esto, mi libro El rugido del alma ya lo tienes en Amazon y pronto va a estar en mi web. Te dejo un vídeo de una casita que tenemos para alquilar y que pases un día genial y no te olvides de arder en el fuego del espíritu. Rompe tu silencio.